hermanos. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da esta mañana de poder hablar con usted, hermano, sobre lo que creo yo, sin duda alguna, Dios ha hablado en mi corazón para esta iglesia. Una de las cosas que pienso yo, Jorge, verá, por esta oportunidad, no siempre lo hago porque siempre cuando ministro allá para cuando salgo no tengo voz, pero esta semana he tratado de descansar lo más que he podido y lo demás lo dejo al Señor. Amén. Yo creo en unas cosas en lo que es la vida espiritual. Yo creo en milagros, hermano. Yo creo como nunca que Dios no ha cambiado, que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y que hay cosas que nadie más puede hacer nada más que Dios. Estoy hablando de milagros porque lo creo. Hablando de milagros porque la palabra de Dios declara que Él hace milagros. Estoy hablando de milagros porque el Señor lo ha hecho en mí, y yo creo que en algunas vidas de ustedes el Señor lo ha hecho. ¿Qué es un milagro? Un milagro son cosas sobrenaturales, hermano. Hay sanidades, pero yo creo que hay milagros en sanidades que solamente el Señor los pudo hacer, y el Señor los puede hacer. Esta mañana quiero hablarle rápidamente. Yo creo en los milagros. Diga, yo creo en milagros. El Señor nos dice en Jeremías, voy a estar leyendo 4 versículos, ¿verdad? Y van a estar allá detrás de mí, ¿verdad? Y usted los puede seguir en su Biblia. Dice Jeremías 32:27: yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. Demasiado difícil para mí. Dios hace una pregunta, hermano. El pueblo le sigue, el pueblo le alaba, pero el Señor hace una pregunta, porque el Señor quiere ver dónde está tu fe. Los discípulos dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que a cada uno, no importa quién, a cada uno el Señor dio una medida de fe. ¿Qué es? No sabemos, pero la Escritura dice que si hacemos una fe como una casa, todo lo hemos visto, pudiésemos decir a la montaña: muévete. Entonces regresamos al tema, milagros. Dios hace milagros, y a cada uno ha depositado fe. Está en nosotros, los discípulos, decir: Señor, auméntame la fe. Señor hace la pregunta: hay algo demasiado difícil para mí. Usted tiene que responder. Cualquier cosa que usted esté pasando y esté pidiendo a Dios, necesitando un milagro, el Señor: ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Solamente usted puede responder. Marcos 9:23. Como Él, ¿cómo qué? ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Todo es posible si uno cree. Ahora, ¿cuál es el problema en ese versículo? El versículo es que creyemos. El Señor Jesucristo dice: si tú pides en oración creyendo y no dudando, la cosa está que todos pero en un momento hay una guerra en nuestra mente, y algunos empiezan a dudar, o puedo decir, en ocasiones empezamos a dudar. Y cuando eso acontece, si nos quedamos en el momento de la duda en vez del momento de, hermano, no vamos a recibir aquello que pedíamos. Entonces el Señor dice: todo es posible si uno cree. Lucas 18:27. Él contestó: lo que es imposible para los seres es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hay cosas que el Señor nos ha dado la fuerza, la inteligencia para hacer
Pero llega un momento en que tenemos un milagro y el hombre no puede ayudarnos. Y Dios dice, cuando el hombre llegue al punto que no puedes, cuando tú llegues a ese sitio donde no hay respuesta, yo quiero que tú creas que yo lo puedo hacer. Es importante la fe. El milagro viene del griego taumación y del latín, y generalmente se define como aquello que causa asombro o maravilla. ¿Cuántos han sido testigos de un milagro? Que muchos de nosotros, y en ocasiones nos hemos quedado asombrados, hermano, maravillados de que cómo es posible, y todo es por la fe. Dios ha hecho un milagro en nosotros. Realmente podemos decir que es un milagro. Hace muchos años yo le pedí al Señor, Dios se estaba manifestando en la iglesia, pero no estábamos viendo milagros. Yo le dije, el Señor va a disculpar. Yo así le hablé al Señor. Señor, yo estoy cansado de oír milagros y que milagros que hacía, pero yo no los he visto. Yo quiero ver un milagro. Hermano, desde esta oración yo me di una enfermiza que no aguantaba, hermano. No había medicamento, pastilla que me quitara el dolor de cerebro. Era que si yo bajaba las manos, hermano, me estiraban todos los músculos y era un dolor. Yo dormía en mi cama casi 3 meses así y en grito. En la iglesia el pastor Eric, cuando estábamos en el servicio, yo vivía en dolor, hermano, en dolor. Y el hermano Eric me masajeaba para calmar el dolor que yo traía. Y yo oraba hasta llegó al punto que mi esposa dijo, tú no puedes continuar así, tienes que ir al médico. Yo dije, yo no quiero ir. Dijo, pero ya te hice la cita. Y fui, me mandaron rayos X y estuve ahí mucho tiempo. Yo veía como 5 doctores, ¿verdad? Estaban viendo los rayos X, miraban los rayos X y me miraban y hablaban y volvían a volverlos a ver y me miraban. Hasta cuando entró el doctor que me estaba viendo. Señor Almaraz, ¿cuándo fue que a usted lo operaron del pescuezo? Le dije, yo nunca he estado en el hospital. ¿De usted no lo han operado? Le dije, nunca. Dijo, ¿está seguro? Nunca le han puesto de ese fierro que ponen a la gente con tornillos para que la cabeza no se mueva. Le dije, nunca. Pues doctor, dijo el doctor de ahí de la emergencia, su doctor lo está esperando. Tenga mucho cuidado. ¿Quién lo trajo? Le dije, yo manejé. Dijo, usted no debía de andar manejando. Yo pensé, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Regresé a la oficina del doctor. El doctor ya tenía los rayos X y me dijo, oyes, ¿nunca te han operado? Le dije, nunca. Dijo, mira, ven para acá. Tenía el rayo X. Dijo, ¿ves tu cuello? Le dije, sí. Dijo, ¿ves esta línea aquí que está en estos huesos? Le dije, sí. Dijo, esa tú te la quebraste. La cosa está de que alguien te operó, porque esa soldadura alguien lo tuvo que hacer. Un milagro. Es un milagro. Desde ese momento, hermano, el Señor me habló y me dijo, tú me pidiste un milagro. Tu milagro. Y de ese momento, hermano, yo no dudo. Cuando es la voluntad de Dios y le estamos pidiendo un milagro, Dios va a hacer el milagro, hermano. Yo lo digo porque lo he experimentado, lo digo porque lo he visto, pero de todo lo digo porque está en la santa Señor. Y cuando Él lo dice, Él lo hace. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema somos nosotros que no creyemos, hermano. La palabra del Señor dice, fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios.
escuchamos la palabra, cuando leemos, cuando meditamos la palabra, nuestra fe va a creer y vamos a recibir el milagro. Así obra Dios. Dios nunca detiene ninguna cosa buena de usted y de nosotros. Cuando salí de la oficina, me subí al carro y yo empecé a orar y empecé a darle gracias a Dios y pensé, Señor, si tú hiciste ese milagro, yo lo creo porque yo lo vi. Señor, entonces yo debería, porque el doctor dijo, esas quebraduras que tú tienes vienen de dolor. Y cuando acontece la gente no vive, muere instantáneamente. La primera es cuando una gente se ahorca, el cordón estira la cabeza y se quiebra el hueso ese y muere. La siguiente es cuando uno tiene un accidente y el carro va rodando. Gente pega y muere instantáneamente. Y ahí me acordé yo. Cuando yo tenía la edad de 6 años, quizá menos, mi hermana y el novio de mi hermana salían y mi papá dijo, si no va ustedes, no puede ir. Se me decía el mundo. Ahí voy yo. Iban a la tienda, yo iba muy contento. Era tiempo de frío durante esta temporada. Y estaba bien frío. Y el novio de mi hermano, oye, mira cómo voy a dar la vuelta aquí. Y había black ice. Cuando él dijo, ve cómo voy a dar la vuelta, yo no me acuerdo de nada. Cuando desperté, yo estaba aventado en el carro. Abrí mis ojos, miré al joven tirado, pero a mi hermana no la veía. Ella se había quedado dentro del carro. Pero hermano, me acordé y dije, ese fue el momento. Porque el muchacho dice que cuando él vio el carro, que empezó, él tomó la mano. ¿Cómo? No sé. Pero lo que yo sé, que el Señor hizo el milagro allí. Dios hace milagros. Los milagros no son cosas del pasado, hermano. Cosas de hoy, más que nunca, milagros. Pero el pueblo tiene que llegar más allá de un asistir a la iglesia, más allá de obedecer y dar los diezmos y ofrenda, más allá de estar envuelto en un ministerio. El Señor dice, yo quiero que tú llegues al punto en que tú puedas creer por... Y eso todo es conforme nuestra fe. Ahora sabe por qué el enemigo nos pelea cuando queremos leer la Biblia. Otro día dijeron mis hijas, tienen problema durmiendo. Se duermen a las 1 de la mañana y en la mañana no quieren levantarse. Dije a mi esposa, ¿sabe qué voy a hacer con ellas? A las 10 de la noche, cuando andan bien despiertas, las voy a llamar a la sala y nos vamos a orar 1 hora. A ver si no les da sueño. No es cierto, hermano. Cuando uno toma su Biblia, cuando uno se pone a orar, ¿qué es lo que pelea? El sueño, el cansancio. ¿Y sabe por qué, hermano? Esa es la artimaña del diablo. Porque él sabe que si empezamos a leer la palabra, empezamos a orar, va a aumentar. Dios se va a manifestar a nuestra necesidades. Dios va a hacer milagros. Por eso el diablo pelea. El diablo no le molesta que usted y yo vengamos a la iglesia. Él dice, está bien, porque no oran, no leen la Biblia, no hay problema para mí. Pero póngase a orar, póngase a leer la Biblia y el diablo empieza a temblar. El diablo dice, aquí yo voy a tener una guerra con este o con esta. Porque en el momento de la oración, en el momento en el momento de ayunar, usted se torna aquel hombre espiritual. Y el hombre espiritual siempre le cree a Dios. Los milagros llegan a quienes se atreven a creer.
tienes que creer. Mateo 21, 1 al 22 dice: entonces Jesús dijo, les digo la verdad, si tienes fe y no dudas, pueden hacer estas cosas, como esta y muchos más. Pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa. Dice cualquier cosa. No la digo yo, la digo el Señor Jesucristo. Y si tienen la fe, la recibirán. Y si la recibirán. Y si tienen la fe, la recibirán. Hermano, el Señor nos bendice, el Señor nos ama, el Señor siempre va a estar con nosotros. Pero cuando llega el momento de algo que le estamos pidiendo, solamente viene por fe. Por fe. Así de que el Señor desea que su pueblo sea un pueblo de fe. Dice: yo quiero bendecirte, yo quiero prosperarte, yo quiero que tú crezcas, pero tienes que tener la fe. Te la he dado, pero crece a través de la oración, de la escritura, del ayuno, y yo voy a manifestar mi poder. Marcos 11:24 dice: y les dijo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Si creen, hermano, por eso cuando estamos aquí orando los jueves, yo le digo a la gente: ahora usted dele gracias a Dios por ese milagro. Dele gracias, esa es la fe. No es solamente de salir y esperar. La fe es aquella: ya la obtuve, ya el Señor me aseguró, yo la creo, ya el Señor está obrando, ya el Señor ya la hizo, y hay que darle gracias. Porque muchas veces pedimos, pero no damos las gracias. Como aquellos hijos que quieren y pidamos, pero se les olvida de decir gracias. Así estamos nosotros con papá Dios. Señor, dame, Señor, necesito, Señor, nos los da, y no damos gracias. Estamos orando en la comida, vamos a cualquier, estamos orando, y en ocasiones yo me dilato un poco y estoy haciendo algo, y cuando ya regreso, ya están comiendo las muchachas. Dijeron, oraron, dijeron: ¿cómo se olvida, verdad? Cuando tiene hambre, empiezo a orar: Señor, gracias porque tú has sido fiel, que nunca nos has dejado. Gracias por estos alimentos. Bendice a los pastores, misioneros, los muchachos de escuela bíblica, y estoy orando a los hermanos de la iglesia, y también te doy gracias por estas malagradecidas que están aquí en la mesa. Y dicen: Dad, digo, pues eso es ser mal agradecido. Cuando uno se asienta a la mesa a comer y no da gracias a Dios. Aun cuando va al restaurante, usted no se esconda. Usted dice: Señor, gracias. Veo unos pastores, se convirtió joven de esos atrevidos, se convirtió y estaba en fuego. Y los pastores dicen: vamos a sacarlo a comer. Y cuando vamos a comer, lo ponemos a orar. Ahí le va a dar pena, no va a querer orar. Llegaron al restaurante, pidieron, llegó la comida, y le dijeron: joven, ¿y la oración? Yo: sí, usted ore. Dijo: está bien, pero primero vamos a hincarnos. Hermano, cuando uno está tan metido y entregado al Señor, hermano, tiene una fe loca. Es una fe loca, como le escribo. Pero hay gente que tiene una fe loca, le pide al Señor, y uno le dice: ay, estás loco. Pero esa gente tiene una fe loca, que cuando le pide al Señor, el Señor escucha la escritura, que los milagros son resultado de su fe. Dije: todo milagro, hermano, es resultado de su fe. Y hay ocasiones cuando el incrédulo aún le cree más a Dios por un milagro
Nosotros que hemos estado en la iglesia, ¿sabe? En ese momento ese incrédulo obtiene una fe en Dios para creer por un milagro. Dios se manifiesta en todos, solo que haya fe. Fe. Dice, la primera vez que tu fe se ha salvado, se encuentra en Mateo 9:22. Estamos hablando de la mujer del flujo de sangre. Miren lo que dice. Jesús se dio vuelta y cuando la vio dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana ese instante. Vamos a ver el Señor Jesucristo va rodeado de una multitud. Una mujer, al igual que muchos de ahí, necesitan un milagro. Pero esta mujer llevaba fe. Dice la escritura que por 12 años había sufrido, había ganado lo que tenía. Y el resultado de los médicos decían: no se puede hacer nada para ti. Ahí está una. No se puede hacer nada para ti. Pero esta mujer dice: si solamente puedo tocar el borde del manto, seré sana. Esa es fe. La escritura dice que esta mujer ya estaba encorvada de la enfermedad. La escritura dice que le seguía un gran número de gente, una multitud. Esta mujer le era difícil llegar allá. Tanto que no importando los obstáculos, no importando el dolor que traía, ella iba a llegar a solamente a tocar el manto, el borde del manto de Jesús. Y de una forma u otra ella llegó. Yo creo que la gente le dio lástima. Ella llegó y tocó el borde del manto de Jesús y la sanidad ocurrió. Jesús se detiene y dice: alguien me tocó. Y lo cierto es, los discípulos dicen: Señor, que nos aprieta. Tú preguntas quién te tocó. Dijo: no, este toque fue diferente. Este toque fue diferente porque yo sentí virtud, poder. Dios tiene poder. Lo puede, pero Dios está esperando que alguien le toque con fe. La mujer derecha, sanada, dice: yo, Señor, le dije, fe te ha sanado. La palabra, tu fe ha causado que el milagro suceda en ti. La fe. Yo creo que en esta mañana cada uno de nosotros podemos ver: Señor, yo necesito fe. Y yo tengo fe. Señor, ayúdame a creerte. Aumenta mi fe. Mi fe del año pasado no es suficiente. Yo tengo que aumentar mi fe. Y en estos 21 días de oración y ayuno, yo le digo: Señor, aumenta mi fe. Yo quiero creerte por más. Hasta aquí hemos llegado. Aquí nos ayudó Jehová, pero nos queda largo. Necesitamos fe aún más grande. Yo tengo que crecer mi fe. Y le invito a esta semana, todos los días, lunes, martes, jueves y viernes, tenemos oración aquí a las 7. Ayuno y oración. Si no puede ayunar todo el día, ayune hasta las 5, hermano. A Dios con un ayuno. Y véngase a las 7. Y vamos a ver lo que el Señor va a hacer. Vamos a creerle a Dios por milagros. ¿Cómo me puedo preparar o estar listo para un milagro? Es una pregunta. Los milagros pueden suceder a cualquier y en cualquier lugar. Porque milagro es movido por la fe del pueblo de Dios. Es lo que acontece. El milagro acontece cuando fe. Eso ya no es emoción. Eso es creer. Entonces, la escritura en Mateo dice, o quiero decir primeramente, hay 3 personas que se atrevieron a creer y estaban preparados para recibir un milagro. Quiero hablar de 3 personas que se atrevieron
porque hay que atrevernos a creer en Dios. Dice la Escritura: mientras Jesús decía estas cosas, el líder de una sinagoga, todos lo conocemos como Jairo, se le acercó y se arrodilló delante de él. Dice: mi hija acaba de morir. Diga, acaba. Póngase a pensar, hermano. La muchacha ya está muerta. Ya no hay nada que se puede hacer. Lógicamente ya no hay nada. Está muerta. Pero mire, viene al Señor Jesucristo y le dice, no en forma de duda o declaración de duda, dice: Señor, mi hija acaba de morir. Pero tú traerla nuevamente a la vida con solo venir y poner tu mano sobre ella. La necesidad era: está muerta. Su fe era: tú la puedes tocar y ella va a vivir. Atrevió a creerle a Dios por un milagro. Yo me pongo a ver, dije, qué atrevimiento. Si ese fuésemos nosotros, Dios, esa muchacha errada, aunque tuvo que morir, pero en aquel instante el Señor hizo el milagro, porque uno dijo sí. La mujer dijo: si solamente le toco el borde de su manto, seré sana. Ese hombre dice: si tú la tocas. Esa es fe, hermano. Y es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos, hermano. No se trata de religión, no se trata de quién es más espiritual que otro. Se trata de fe, la cual a Dios Dios nos ha dado a todos. Mano sobre ella, sanará. Mujer le creyó y su flujo se detuvo y sanó. Jairo dijo: pon tu mano sobre ella, y el Señor la sanó o la trajo a vida. Pero dice la Escritura que saliendo de ahí, una casa, mientras yo veía, seguramente era la casa de Pedro. El Señor siempre iba a la casa de Pedro. El Señor entra y le sigue unos ciegos. Dicen: Señor, ten misericordia. Déjame leerlo. 9, 27, 29. Cuando Jesús de la niña, lo siguieron los hombres ciegos, quienes gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces entrando directamente a la casa donde Jesús se hospedaba, y él les preguntó: ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron. Lo creemos. Ahí está. Todavía estaban ciegos, pero dicen: lo creemos. Todavía tenían pero lo creemos. Entonces él les tocó los ojos y dijo: debido a tu fe, así se hará. Y los hombres fueron sanos. Hermano, lo que yo quiero dejarle a usted esta mañana: el Señor es el mismo ayer, hoy y por todo. Él tiene el poder, Él puede hacerte el milagro, pero el Señor dice: desata tu fe, sea como sea. Y por último, lo que decimos y hacemos nos preparará para un milagro. Fíjense bien, lo que decimos y lo que hacemos nos prepara para un milagro. 3 pasos que te prepararán o nos van a preparar para un milagro. Vamos a ver el primero. Oremos con valentía. Pablo dice: orar sin cesar. Cuando usted ora al Señor, ya le hizo el milagro, pero usted va a continuar orando diciendo: Señor, gracias por el milagro que tú ya me has hecho. Gracias por el milagro, yo lo recibí. Señor, todo a tu tiempo perfecto. Te doy gracias y ante.
Porque cuando usted le pide con fe y no duda, el Señor se lo dio. Pero quizá ese mismo momento no sea el momento del milagro, pero el milagro ya es suyo. Dije, el milagro ya es suyo. Estar confiado de que el Señor no va a abandonar. Josué 10:12. Una oración atrevida. El día que el Señor Jesús, el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amoreos. Se oró al Señor ante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Y se detuvo. Y hermano, Josué estaba peleando la lucha contra los enemigos, pero ya el sol se estaba bajando. No termino esta batalla, no la voy a terminar mañana, tengo que terminarla hoy. Y se paró y dijo: Señor, yo te pido que tú detengas el sol. Hermano, ¿sabe usted que científicamente se ha probado que un día se ha detenido, se detuvo el sol? De un hombre atrevido de fe que le dijo: Señor, que se detenga el sol. El Señor necesita oraciones atrevidas, pero atrevidas con fe. Hermano, ¿a quién se le ocurre decir que se detenga el sol? Forme la naturaleza, eso no va a acontecer. Pero conforme la fe. Ahora, yo no quiero que usted vaya y pida: Señor, Señor, detén el sol para terminar el party. No, hay oración. La oración de una oración para eliminar y terminar con los enemigos. Y a propósito, yo creo que toda oración debe tener propósito. Toda oración de fe tiene que tener propósito. ¿Cuál es el propósito por lo cual lo estamos? Amén. Se necesita. Entonces esperamos un milagro. Se necesita fe. Y aquí es donde yo digo que hay aquellos que tienen fe loca, que aún como cristiano ese ya se volvió loco. Está pidiendo cosas y pues, y mire, después vemos que el Señor le responde y su oración. Hicimos, oye, ¿cómo lo hizo? Fe. Fe sin dudar. Fe para creer. En toda necesidad el Señor pregunta: ¿crees que lo puedo hacer? ¿Crees que lo puedo hacer? Sí, Señor. Entonces conforme tu fe se ha hecho. No, Señor, conforme la tuya. Señor dice: no, conforme tu fe. Y me pregunta hasta: ¿cómo está tu fe esta mañana? ¿Cómo está tu fe? Muchas veces culpamos a Dios que no contesta. El Señor dice: esto no tiene nada que ver conmigo. Es conforme tu fe. Con esto cierro. Lo he platicado, pero hay muchos que no lo han oído. Cuando mi esposa y yo teníamos 12 años y que no podía haber familia. Pero mucho antes, yo había, en aquel entonces había Walmart. Yo compré, y yo compré, o agarré las ventas de Kmart. Y me llamó la atención la sección de los niños. Y estaba un bebé. Y yo lo corté. Y lo puse en mi saco. Y todas las mañanas cariños a ese bebé. ¿Cómo está mi bebé? ¿Cómo está? Oh, está bonito mi bebé. Y mi esposa decía: estás loco. Y nos mudábamos de un lugar a otro y era lo primero que yo alzaba, lo ponía.
que no entrara al baño. Y yo le decía, ¿cómo está mi bebé? Ah, mi bebé, la más linda, la más bonita. Y un día tuvimos que cambiarnos y se me perdió el foto. Y me dolió tanto. Y le dije a mi esposa, dijo, no. Le dije, ¿dónde está? Alguien tuvo que quitarlo de ahí y se me perdió. No lo pude encontrar. Pero no mucho después de eso, en un culto de oración, yo siempre entonces trataba él en el altar orar. Dije, Señor, yo te doy gracias por mi esposa. Somos felices. Pero Señor, ¿cómo me gustaría que nos dieras un bebé? Amén. Esto, pero con un deseo adentro. Yo no sabía que mi esposa estaba pidiendo lo mismo. Ella estaba sentada en las primeras bancas. Cuando salimos le dije, Ani, no quiero hacerte sentir mal, pero yo le dije al Señor que nos diera un bebé. Dijo, ¿en serio? Le dije, sí. Digo, yo también le pedí al Señor un bebé ahora, en la oración. Gloria a Dios. No tardó ni una semana. Cuando a medianoche, a las 12 de la noche, suena el teléfono. Y es mi hermano. ¿Está bien? Digo, sí. Dice, oyes, ¿quieres una niña? Un bebé, porque todavía no sabíamos qué iba a ser. ¿Quieres un bebé? Dije, oyes, no estés jugando conmigo. Dijo, no, en serio. ¿Quieres un bebé? Dije, era lo. Dice, aquí está una pareja que quiere dar un bebé y andan buscando. Yo les dije, de ustedes, mira, Lupe, si estás jugando, yo te quito a uno de los tuyos. Y él me conoce. Dijo, no, en serio. Sí, pero ella quiere conocerlos. Mi esposa trabajaba como maestra. Siguiente viernes salimos y estábamos hablando con la pareja. Y digo, sí, ya nos hicieron preguntas que creíamos, todo esto. Ella dijo, me falta un mes. Le dije, qué bueno. Mira, cuando estés lista para aliviarte, entre al hospital, van a tener que tomarte. Nos llamas y nos dejamos venir. Nos regresamos el lunes. Estamos comprando una casa. Y el jueves nos dijo el hombre, Señor, ya vamos a firmar los papeles. Firmamos los papeles de la casa. El sábado, la mañana, nos andábamos mudando a la casa nueva. No, a mediodía andábamos moviendo todos. Yo no sé quién eran los hermanos. Eran como el mexicano no se mueve por U-Haul. 6 troquitas de los hermanos. Ahí va todo. Y viene Ofelia a la casa y dice, acaban de llamar a la casa. En aquel entonces todos teníamos teléfonos en la casa. Dice, llamaron y la niña ya nació. ¿Cómo? Y a mi esposa le dije, la niña nació, es una niña. Y mi esposa muy alegre. Y yo como, wow. Dije, mañana es domingo, no podemos salir, tengo que predicar. Teníamos 2 servicios, pero dije a los hermanos, solamente voy a predicar el primero. Compramos un boleto de avión, nos fuimos. ¿Qué quiero decir con todo eso? Yo le creía a Dios por un bebé. Pero miren lo que pasó. El Señor no nos podía dar el bebé. Porque muchas veces nos la pasamos viendo. Y el Señor dice, ya te lo di, pero no lo puedes ver porque todavía estás pide y pide y pide. Yo tuve que, no sé cómo, perder aquel papelito de Kmart para que el Señor cumpliera lo que era.
Usted tiene que dejar lo que usted puede ver para recibir la realidad del milagro. Quiero que todos cierren sus ojos. Yo sé que cada uno de aquí tiene fe, porque Dios nunca lo hubiese enviado a esta tierra, a este mundo, sin depositar fe. Cada uno de ustedes tiene fe, pero está en usted a Dios. Está en usted creerle. Simplemente así: yo te creo, yo te creo. Mi esposa por 4 años le creyó a Dios la sanidad completa. 4 años no fue fácil. No quisiera vivirlo de nuevo, pero por la misericordia de Dios le creímos a Dios. Vamos a entonar ese canto. Yo quiero que su fe sea alimentada en estos momentos. Todo es posible. Escuche.